El viento olía a metal y ozono quemado cuando el último rayo cayó sobre el transformador del barrio. Ernesto sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la lluvia helada que golpeaba su ventana. Estaba solo en su casa de 2 pisos, en el apacible suburbio de El Roble, y la oscuridad era absoluta, densa como tinta. Miró el reloj de su celular, 3:07 de la mañana. La tormenta no era normal. El estruendo había pasado de ser un trueno a una vibración baja que parecía venir del suelo, no del cielo. Se levantó de golpe. Necesitaba luz, aunque fuese la de una linterna. Justo cuando sus pies tocaron la alfombra, escuchó el primer grito. No era el grito de pánico de alguien que resbala o se asusta. Era un sonido cortado, desesperado, que se detuvo de golpe, como si la garganta que lo emitía hubiese sido sellada por dentro. Ernesto se pegó a la ventana, abriendo un hueco entre las cortinas pesadas. Abajo, en la calle, solo veía los reflejos sucios de los relámpagos. Cuando el cielo se iluminó de nuevo, esta vez con un tono azul enfermizo que no era eléctrico, vio una silueta. Era la señora Elena, su vecina, de pie en mitad de su jardín bajo la lluvia torrencial. Su postura era rígida, los brazos extendidos hacia arriba, como una ofrenda. Ernesto abrió la boca para gritarle que entrara, pero entonces levantó la vista. Sobre las nubes, donde debería estar la noche profunda, había algo. No eran nubes ni la capa negra del espacio. Era una mancha moviéndose, una ausencia de luz tan intensa que parecía engullir las estrellas que no se veían. Y mientras la señora Elena gritaba un sonido sordo, incomprensible, vio como esa mancha bajaba, como si el cielo la estuviera tragando a ella. Cuando el relámpago azul se extinguió, la calle estaba vacía. La señora Elena ya no estaba. Solo quedaba un charco que se movía demasiado rápido con la lluvia. Ernesto retrocedió tropezando contra su sillón. El corazón le golpeaba las costillas con ritmo de tambor de guerra. Corrió a la cocina, agarró una linterna y se dirigió a la puerta principal. No estaba pensando, solo sentía la necesidad primitiva de saber. Descorrió el cerrojo y abrió la puerta apenas 1 centímetro. La lluvia era una cortina de agujas. El aire exterior, en lugar de fresco, estaba caliente y denso, casi irrespirable. En ese instante, el cielo se rompió. No fue un trueno. Fue un sonido que vibró en sus dientes, un rugido seco y gutural que resonó desde el horizonte hasta el tímpano de Ernesto, como si 1.000.000 de criaturas respiraran a la vez. Al mismo tiempo, el cielo se iluminó con una luz propia, no de rayo, sino de un resplandor verde y aceitoso que revelaba cada detalle de la calle desierta. Lo que vio en el cielo era la cosa, la mancha negra, pero ahora se distinguía su forma. No era una formación de nubes, era una forma con bordes duros. Algo inmenso, geométrico, que giraba lentamente por encima de las casas. Tenía tentáculos oscuros, no hechos de carne, sino de la misma oscuridad que la rodeaba, que se extendían hacia abajo buscando algo. Y encontró a alguien. 2 casas más abajo, vio al joven repartidor de pizzas, que se había quedado varado en la entrada de su cochera. El chico miró hacia arriba con la linterna, y la luz se reflejó en su cara de puro terror antes de que sus ojos se centraran en los tentáculos que se acercaban. Un grito, más largo y articulado que el de la señora Elena, rasgó la noche. Ernesto lo vio luchar, intentar correr hacia la casa, pero los arcillos de sombra lo alcanzaron. El contacto fue instantáneo. La sombra envolvió al chico. El cuerpo del repartidor se levantó del suelo, no arrastrado o tirado, sino elevado con una lentitud antinatural, como si la gravedad se hubiera invertido solo para él. Subió, cada vez más rápido, hacia la estructura que giraba en el cielo. Ernesto cerró la puerta de un golpe, echó los cerrojos y corrió escaleras arriba, sintiendo el aire espeso del pánico. El terror era claro, lo que estaba afuera no quería matarlos. Quería llevárselos. Se refugió en el ático, el lugar más alto de la casa. El ático era pequeño, con una ventana circular cubierta de telarañas. Desde allí, la vista del cielo era panorámica. El rugido se había intensificado, ahora acompañado de un golpeteo sordo, rítmico, como una máquina inmensa. La estructura flotante en el cielo ya no giraba, estaba anclada sobre el barrio. Bajo la luz verde y maligna, Ernesto pudo ver los detalles, y su mente luchó contra la comprensión. No era una nave. No era un fenómeno natural. Era una rejilla.
Una red de estructuras oscuras, irregulares, que parecían estar compuestas de una materia que absorbía la luz, organizada en un patrón que desafiaba la geometría terrestre. No era lisa. Estaba cubierta de pequeñas aberturas, como ojos sin párpados, que parpadeaban con una luz interna, intermitente, como si algo se moviera dentro. Y entonces vio el movimiento. Los tentáculos de sombra no venían de la rejilla. Salían de las grietas entre las nubes que la rejilla estaba abriendo. El cielo no era un techo, era una membrana que estaba siendo empujada hacia un lado por la forma geométrica. Lo peor fue lo que vio suceder en la casa de al lado, la del señor Ortiz. La ventana del cuarto de Ortiz estalló. Él era un hombre corpulento. Ernesto lo vio luchar en el interior, intentando aferrarse a su escritorio. Pero la sombra, más densa que antes, entró por la abertura. Esta vez, el proceso fue más violento. El cuerpo de Ortiz se contorsionó de forma antinatural, sus extremidades doblándose en ángulos imposibles, antes de ser succionado a través de la ventana rota, no como una persona, sino como una masa informe arrastrada por una fuerza centrífuga. Ernesto entendió, con una claridad fría y espantosa, que la cosa no estaba eligiendo víctimas. Estaba cosechando material biológico a gran escala. Y la tormenta, el ruido, el viento, eran solo los efectos secundarios de la perforación de la realidad. Se alejó de la ventana, arrastrándose por el suelo polvoriento del ático. Necesitaba esconderse. Y, mientras se agachaba detrás de unas cajas viejas, escuchó un nuevo sonido, más cerca que antes. Un chasquido, como una gota de metal cayendo sobre cristal, proveniente de su techo. El sonido se repitió. Chasquido. 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 Lento, deliberado. La cosa había detectado su presencia. O, peor aún, lo había ubicado. Ernesto se cubrió la boca con las manos, intentando anular el sonido de su respiración. La luz verde del exterior inundaba el ático a través de la ventana, y él se sentía vulnerable, expuesto como un insecto bajo una lupa. El último chasquido fue diferente. Vino acompañado de un raspado seco, como si algo estuviera arrastrándose sobre la madera del techo del ático. De repente, una sombra se proyectó en el techo interior, justo sobre él. No era la sombra de la casa, sino de algo que estaba directamente encima, algo lo suficientemente cerca como para que el temblor de la madera fuera audible. Ernesto levantó la linterna. No para buscar, sino por un último y desesperado acto de desafío. Apuntó al punto donde se proyectaba la sombra. Y el techo se hundió. No explotó, se quebró limpiamente, sin astillas ni escombros. Se abrió un agujero perfectamente circular, del tamaño de un plato de comida. A través de ese agujero, el aire caliente y denso del exterior irrumpió en el ático, trayendo consigo el olor a metal y ozono quemado. Ernesto miró hacia arriba. Dentro del círculo, no vio el cielo verde o la rejilla oscura. Vio un ojo. No era un ojo humano. Era un globo liso, negro azabache, de al menos medio metro de diámetro, con una membrana de un tono ámbar enferma que se movía, abriéndose y cerrándose muy despacio. No tenía pupila. No expresaba emoción. Solo lo miraba con la indiferencia total de una entidad que observa algo insignificante bajo un microscopio. La luz de su linterna fue absorbida instantáneamente por el negro del ojo. El silencio se hizo absoluto en el ático. El rugido de la máquina, el sonido de la lluvia, todo se desvaneció, reemplazado por un zumbido agudo dentro de la cabeza de Ernesto. El ojo se movió ligeramente, y entonces el agujero circular se ensanchó un poco más. Un tentáculo de sombra pura, liso como el vidrio, se deslizó por la abertura. Se movió hacia él con una lentitud que gritaba inevitabilidad. Ernesto no gritó. No intentó correr. En su mente, una frase se formó, una idea aterradora, sencilla, que lo detuvo: no nos llevan a otro lugar. Nos llevan adentro de la tormenta. El tentáculo de sombra tocó su tobillo. En lugar de sentir dolor, sintió una succión fría y profunda que le llegaba hasta los huesos. Su cuerpo comenzó a vibrar, y sus oídos se llenaron de un coro de voces, sonidos distorsionados y ruidos que no eran de este mundo. Mientras era arrastrado hacia el agujero circular, la última cosa que vio no fue el ojo, sino la pared blanca de su propio ático. Y en ella, el reflejo de su cara, distorsionada,
no por el terror, sino por la comprensión final de que, para lo que sea que estuviera ahí arriba, la humanidad era solo un elemento más, recogido al azar por un aspirador cósmico. El agujero se cerró con el mismo chasquido metálico con el que se había abierto. Abajo, en la sala de estar, la linterna que Ernesto había olvidado titiló 2 veces antes de apagarse. La tormenta rugió afuera, sin dejar rastro en el suelo de que el hombre que vivía allí había sido cosechado por el cielo. El roble siguió siendo un suburbio tranquilo, esperando el amanecer. Y la cosa en el cielo, sin terminar su trabajo, comenzó a desplazarse lentamente hacia la próxima ciudad dormida.